Hola, ¿qué tal? Saludos desde la finca Dehesa Fuentes de Duero, en la localidad vallisoletana de La Cistérnica. Qué mejor escenario, qué mejor plató para entrevistar a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Muy buenas. Muy buenos días. En primer lugar, gracias por aceptar este reto, que no es una cosa muy habitual. No es habitual, pero yo creo que es una grandísima decisión, una buena opción, y yo te felicito por ello. Yo creo que estamos aquí en mejor sitio. Lo que hay detrás son vacas de la raza limusina. Nos han dicho que no embisten, o sea que estamos tranquilos. Son amigas seguro. Es invierno, hay aproximadamente unos 10-12 grados, el cielo encapotado, pero nos sirve también para arrancar los animales que nos acompañan. Estos en concreto no, más bien los de leche, porque sabe que a partir del 1 de abril finaliza la cuota láctea. ¿Qué va a hacer el Ministerio para que los agricultores, en este caso los ganaderos, no sean los que parece que siempre pierden frente a la distribución, frente a las industrias lácteas? Bueno, el Gobierno lleva 3 años trabajando este escenario. Nosotros defendimos ya en la reforma de la política agrícola común, que se aprobó recientemente, la prórroga de las cuotas, pero estábamos realmente completamente solos. Entonces, desde ese momento hemos estado trabajando en distintas medidas para que al final el sector sea capaz de organizarse y negociar también ellos mejores precios. Desde que llegamos empezamos a trabajar en el desarrollo del paquete lácteo. El paquete lácteo en lo que consiste es en la obligatoriedad de los contratos con precio, y consiste también en la organización de los ganaderos en organizaciones de productores de leche. Enseguida aprobamos un Real Decreto que lo regulaba. Afortunadamente tenemos ya 2 años de experiencia, y estos 2 años de experiencia nos han permitido saber cómo funciona y qué debemos corregir. Y este viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó una modificación. ¿Qué es lo que hace esta modificación? Da más fuerzas a las organizaciones de productores lácteos y da mejores condiciones a la forma de contratar obligatoriamente, para que se consiga el fin último, que haya contratos muy estables con la industria, que el objetivo sea que mayoritariamente, y la excepción sea porque hay alguna razón que lo justifique, sean contratos de 1 año al menos, dando estabilidad a las rentas de los productores por esta vía. Pero además hemos reforzado también mucho la situación de los ganaderos a través de la PAC. Yo quiero recordar que la PAC establecía una tarifa plana, una tasa plana que sería 229 euros para toda España. Los ganaderos saben que su ayuda por hectárea es muy superior. Con todas las medidas de no convergencia que lo limitan, les hemos consolidado sus ayudas, pero además hemos reforzado de manera muy importante los pagos asociados que van a recibir. Ya este año va a haber más de un 50% más de ayudas asociadas para los ganaderos de leche, casi 100 millones de euros en ayudas que se sumarán a su pago básico. Ya sabe que ellos piensan que se ha perdido ahí un patrimonio de un dinero. Desde la Unión Europea decían que ese dinero se ha invertido en ellos a través de la PAC, pero consideran que se quedan sin una inversión. En cuanto al régimen de cuotas, yo lo que puedo decir es que la última prórroga del régimen de cuotas era yo secretaria general con entonces Miguel Arias Cañete ministro. Hubo 2 reformas después, era otro gobierno, una ministra gallega, pero fue la que nunca pidió la prórroga de cuotas. Cuando nosotros llegamos en esta reforma éramos 3 Estados miembros los únicos que lo estábamos pidiendo. Era imposible, pero nosotros sí que hemos trabajado en la PAC y fuera de la PAC, porque la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria también favorecerá a los ganaderos de leche y a la industria de leche, y de igual manera otras muchas iniciativas que hemos puesto, como el programa Productos Lácteos Sostenibles, como a lo largo de estos 3 años se han hecho muchas cosas para que este sector, a partir del 1 de abril de este mismo año, trabaje en otras condiciones que compensen este cambio de régimen. Vamos a seguir con la PAC porque hay una preocupación para que esas ayudas vayan, en definitiva, a los agricultores activos. Aquí la idea, y siempre se ha partido desde España, que hubiera una vinculación con la producción, era la manera más clara de demostrar que ese agricultor era activo. ¿Cómo van ustedes a conseguir que ese dinero va precisamente, ya no vamos a hablar de los que se sientan en el sofá, de los que se suben al tractor? Efectivamente, es que esa preocupación ha sido fundamentalmente de este gobierno, porque este gobierno lo que decidió hacer es utilizar todo lo que había dentro del reglamento comunitario para concentrar las ayudas en las explotaciones que tienen actividad.
y lo vamos a conseguir sin ninguna duda. Primero, porque en la definición de agricultor activo obligamos en su definición a que haya un 20% de ingresos que proceden de la actividad, no de las subvenciones, sino de la actividad. Si hay unos ingresos es precisamente porque hay esta actividad. El reglamento comunitario nos dice que cabe, y tiene que ser así por compromisos internacionales, que cabe también la ayuda si tú estás manteniendo en unas buenas condiciones tu explotación. Bueno, pues quien no tenga ingresos tendrá que probar que verdaderamente su explotación no está abandonada, que de una manera u otra, por una razón o por otra, que puede haberlas también razones de mercado, pues en el caso de la ganadería por un vaciado sanitario, por ejemplo, ese año no hay actividad económica, pero la explotación está en perfectas condiciones para ponerse a producir. Y en definitiva, bueno, pues hasta 10 medidas que van a conseguir sin ninguna duda que solamente aquellas explotaciones que de verdad tienen actividad sean las perceptoras de la PAC. Y ha sido decisión del Gobierno porque nunca antes se había tomado decisiones con esta determinación. ¿Los jóvenes se van a beneficiar? ¿De verdad hay esos números que se están registrando positivos de incorporaciones de jóvenes al campo? ¿Son verdaderamente porque las ayudas se están enfocando a ellos o porque es un me vuelvo al pueblo porque no aguanto en la ciudad la situación que tengo? Bueno, yo quiero, y es para lo que nosotros trabajamos, que la decisión última sea porque se sientan atraídos por esta actividad y porque la actividad agraria además sea un buen modo de vida con una rentabilidad suficiente, la que todo el mundo espera de su trabajo, y que esa sea la razón última. Pero también para conseguirlo nosotros estamos apoyando con una batería de medidas la incorporación de los jóvenes. En la reforma de la política agrícola común habrá cambios en las ayudas, habrá quien recibirá más y habrá quien recibirá menos. Los que reciben menos, que son la mayoría, es porque todo el mundo va a ceder un 2% de sus ayudas para que ese 2% se concentre en dar ayudas adicionales a los jóvenes, 100 millones de euros casi al año que salen del sobre común, de la solidaridad común, en favor de los jóvenes, igual que de la solidaridad común salen las ayudas para apoyar a aquellos sectores bueno, pues con más necesidades, como es la remolacha, como es el sector lácteo que acabamos de ver. Con lo cual los jóvenes tendrán más ayudas en el primer pilar, tendrán acceso preferente y gratuito de los derechos de la Reserva Nacional cuando sean jóvenes que no tengan derechos asignados. Además, hay ayudas en desarrollo rural importantes para la primera instalación, pero además los jóvenes tienen 5 años de mejores condiciones fiscales, de una desgravación fiscal importante. Y en el Ministerio estamos trabajando para diseñar una herramienta muy importante, que es lo que todo el mundo necesita: acceso a la financiación en mejores condiciones. Con lo cual, yo estoy segura que este conjunto de baterías, esta batería de medidas, estimulará a los jóvenes. Está bien, por si hay que volver al pueblo. Acaba de citar usted la remolacha, liberalización de la leche, liberalización de este cultivo. Hay una preocupación también entre los cultivadores de remolacha. ¿Cree que una vez que ocurra va a ser rentable este cultivo con los altos costes de producción que tiene? Y cuando se está hablando que se va a incentivar ayudas a la hectárea y no a la tonelada, como se está pidiendo. Bueno, yo creo que otra de los logros importantes de la reforma de la política agrícola común, fueron tantos que nos olvidamos, es que conseguimos dar 2 años más de régimen de cuotas al sector de la remolacha, con lo cual, bueno, pues por lo menos hemos alargado 2 años más este régimen. Y otra de las cosas que se ha hecho es dar más ayudas a través de las ayudas asociadas a este sector. Nuestro deseo hubiera sido dar a la producción por una razón, porque es un estímulo a seguir mejorando la productividad y con ello la rentabilidad, pero no cabía esta posibilidad dentro del reglamento comunitario. Lo que hemos buscado, la fórmula alternativa, es buscar unos mínimos de producción para que, bueno, pues se queden los auténticos... Hasta en secano claro, pueden sembrar. Pero como eso no es así, porque se piden unos requisitos, eso es, en definitiva, es dejar las ayudas para los auténticos profesionales de la remolacha. Pero yo quiero decir que Castilla y León está llena de grandes agricultores en el cultivo de la remolacha. Tenemos los rendimientos más altos de la Unión Europea y la mejor calidad en cuanto a contenido de azúcar de la remolacha. Es un sector que lleva muchos años mejorando, que tiene esta voluntad de mejora permanente, que acaba de cerrar acuerdos importantes de estabilidad con la industria y que, bueno, pues en definitiva la suma de todas estas cosas darán viabilidad al futuro. No obstante,
Nosotros apoyamos una petición de Italia para abrir, bueno, pues un grupo de trabajo para este sector dentro de la Unión Europea para analizar este antes y este después, igual que pasa con el sector lácteo. Vamos con la ley del ibérico. Acaba de cumplir un año, hubo muchas críticas, había muchas dudas, qué iba a pasar con el consumidor, si se iba a confundir con tanta etiqueta. ¿Cuáles son los primeros resultados que tiene el Ministerio y sobre todo centrado en Castilla y León, que había esa preocupación por esa apuesta por la raza y que no venía bien a esta comunidad? Bueno, que no venía bien, yo creo que la experiencia ha demostrado que no era así, que les ha venido y les ha favorecido mucho. Los precios de ibérico han estado especialmente bien esta campaña, pero no solamente esto, es que han aumentado de manera muy importante los sacrificios. Más precio y más cantidad de sacrificios, tanto como un incremento de un 21% en Castilla y León, superior a la media nacional. Y además yo quiero destacar que han aumentado especialmente los sacrificios de animales alimentados con bellota y también los que son 100% ibérico, pero aún así han aumentado en todas las categorías. Y con respecto al consumidor, pues este Real Decreto, esta nueva regulación, cuidaba preservar la calidad, cuidaba preservar nuestra raza y cuidaba también la información que se le da a los consumidores, para que así ellos tengan la capacidad de decidir. Y eso es bueno para todo el que produce, tener un nicho de mercado y dar satisfacción a los consumidores. Pero para eso es fundamental que la etiqueta se corresponda con lo que el producto es y que la etiqueta sea muy clara. Y eso es lo que hacía este Real Decreto y, como le digo, los resultados, tanto en precio como en número de animales sacrificados, están siendo muy positivos. El desarrollo del plan Payuelos de regadío. Hay una preocupación porque están las obras paradas. Los agricultores quieren saber qué es lo que va a pasar, si finalmente se va a reunir la famosa comisión técnica mixta para empezar cuanto antes las obras. ¿Cómo está esto, ministra? Bueno, pues esas obras siempre han sido muy importantes y les hemos querido dar toda la prioridad desde el Ministerio, pero bueno, pues partíamos en el Ministerio de un presupuesto de menos 150 millones de euros. Y me explico, cuando nosotros llegamos teníamos una deuda de más de 150 millones de euros de obras que habían sido hechas tiempo atrás, pero que no se habían pagado, que las hizo Traxa y bueno, pues nosotros teníamos que ir cumpliendo el calendario de pagos. Y a eso, pues ese era el nulo margen de maniobra que hemos tenido en los primeros años. Hemos procurado adelantar en la medida de lo posible este calendario de pagos y en cuanto hemos tenido un poquito de financiación, pues nos hemos centrado en obras tan esperadas como el seguir haciendo la transformación, la ampliación en Payuelos. Acordamos recientemente con los regantes un plan coordinado de obras en los cuales los regantes también participaban en la financiación, pero no es posible, acabamos de recibir un informe que no es posible, pero yo vuelvo a decir, siempre ha sido un objetivo y una prioridad de este gobierno seguir transformando Payuelos. Por eso, la semana que viene se volverá a reunir la comisión mixta y anunciaremos, o se verá y se trabajará allí, que el Ministerio se hace cargo de la financiación en su integridad, con lo cual pues es una buena noticia para los regantes. Yo quiero agradecer, ¿no?, que ellos manifestaron la voluntad de participar en la financiación. No es posible, pero eso no va a ser una razón para que nosotros paremos esas obras y en la medida de lo posible y a la mayor velocidad que podamos, íntegramente lo que nos corresponde lo irá financiando el Ministerio de Agricultura. Para intentar que no haya ningún tipo de retraso ni que se pierda ningún fondo FEDER de los que estaban pendientes, me imagino que... Yo no sé si tenían fondos FEDER asignados, probablemente no, pero en todo caso, sea con financiación comunitaria, sea con la financiación pura del Ministerio, de los presupuestos generales del Estado, las obras de Payuelos se iniciarán a la mayor brevedad y, como digo, soportadas por el Ministerio de Agricultura. ¿Tiene previsto alguna visita en breve a las obras? Bueno, pues no sé Para todavía, conocerlo, desde luego visita a León la debo y la haré sin ninguna duda. Seguimos con el regadío. Me imagino que cualquier sitio que va preguntan por la famosa tarifa eléctrica y usted dirá, vamos a ver que esto es de otro ministro, es el ministro de Industria. Pero es verdad y no acaban de entender muchos agricultores, sobre todo el pago mínimo de la tarifa mínima cuando se riegan solamente unos meses y hay que pagar durante todo el año. ¿Se ha hecho algo? No sé si se va a hacer algo más para que no sea tan caro regar. Sí, nosotros, bueno, con los regantes cuantificamos
¿qué es lo que significaba este cambio de tarifa para el riego, que incremento de costes? Que los regantes nos estimaron unos 50 millones de euros. Con el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de Estado de Energía, llevamos mucho tiempo buscando una fórmula alternativa, a ver si encontramos la posibilidad de una tarifa específica para los regantes, teniendo en cuenta efectivamente que los calendarios, pero no existía una fórmula que se ciñera solamente a los regantes, porque hay muchas circunstancias, entre otras cosas las segundas viviendas, por poner un ejemplo, en las cuales hay picos de consumo y mucho tiempo donde sencillamente no se utiliza. La fórmula la hemos encontrado, y la hemos encontrado a través de Hacienda. Hacienda ya ha aprobado una modificación, dos modificaciones importantes que al final van a significar más de esos 50 millones de euros para los regantes en ahorro, con lo cual está compensado el incremento de la tarifa. Por una parte, se va a reducir en un 85% el impuesto especial de la electricidad. Hay menos impuestos en la tarifa eléctrica para los regantes y eso significa más de 25 millones de euros. Y por otra parte también se va a rebajar definitivamente, estructuralmente, los módulos para los regantes. En su declaración de IRPF también tendrán una rebaja sustancial. La suma de las rebajas de estos impuestos significan 55 millones de euros, un 10% más que el coste aumentado por el cambio de la tarifa, con lo cual a través de los impuestos se ha dado respuestas, de la rebaja de impuestos se ha dado respuesta a este incremento de tarifa, que es la solución dada a, como todo el mundo sabe, un agujero, un déficit de 26.000 millones de euros en la tarifa eléctrica que este gobierno se encontró cuando llegó. Vamos con la joya de la corona, con el vino. Si le pregunto qué vino bebe, mejor no responda, no sea que la... No, porque bebo de todo le pongo un poco, en un compromiso. bebo de todo un pojo, no soy ni de blanco ni de tinto, soy de cada circunstancia. El otro día, hablando con el consejero delegado de Vega Sicilia, Pablo Álvarez, decía que para el buen producto que hacíamos, que qué malos vendedores éramos, ya no solamente de Castilla y León, sino de España. ¿Por qué sucede esto? ¿No sabemos vender lo bueno que tenemos? Bueno, vamos aprendiendo, tampoco parece que es que no hayamos recorrido ningún camino, y precisamente Vega Sicilia es un ejemplo de saber poner su nombre en lo más alto, y además con eso también pues abrir camino para el conjunto de nuestra denominación de origen de Ribera de Duero. Pero en general en España tenemos productos de enorme calidad, y muchas veces estamos más centrados en dar salida al mercado que en colocarlo bien, pero yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes, que ha cambiado también la mentalidad y está cambiando. Este año va a haber más de 50 millones de euros para promoción dentro del programa del vino, un programa comunitario aprobado, y yo estoy segura que se están utilizando bien estos fondos y que cada vez estamos mejor posicionados. Hay camino por recorrer, eso es una cosa positiva, podemos hacer las cosas mejor. Pero con el fin de los derechos no mataremos la gallina de los huevos de oro, es decir, que la gente plante más viñedo y que inundemos el mercado de por sí, que ya está al límite, hay muchas bodegas que están llenas, que no sacan todo su producto. Bueno, eso es otra de las cosas que logramos en la política agrícola común. Yo quiero recordar que no sé si fue en el año 2008-2009, se aprobó una reforma de la OCM del vino, y entonces se introdujo esa liberalización y fue muy aplaudida por el gobierno anterior. Nosotros le dimos la vuelta en la reforma de la política agrícola común. No hemos vuelto al sistema de derechos, pero sí que hemos frenado radicalmente la liberalización absoluta de las plantaciones de viñedo, que es lo que había cuando nosotros llegamos al gobierno. Pero en la reforma de la PAC conseguimos aprobar un nuevo régimen de licencias administrativas. No son derechos como tal, pero nadie puede plantar indiscriminadamente, necesita que la administración le otorgue una licencia, y ahora mismo estamos discutiendo con el sector y con las comunidades autónomas cómo aplicar este régimen. Pero yo creo que es importante destacar que veníamos de una situación de liberalización total, pero que otro de los éxitos de la reforma de la PAC del año 2013 fue frenar esta liberalización, y habrá un crecimiento ordenado de acuerdo con las comunidades autónomas y de acuerdo con el propio sector, y centraremos nuestros esfuerzos, como muy bien decía, en lo que es nuestra tarea más importante, que es dar el mayor valor añadido a un producto de enorme calidad. Este año ha habido una temporada fatal, desastrosa de las patatas, de la campaña de patatas. En Castilla y León
se está intentando que haya una interprofesional para evitar esos dientes de sierra de unos años de vender las patatas y ganar mucho dinero, y otros años prácticamente arruinarse los agricultores porque también tienen que sacar las patatas y dejarlas fuera de la tierra. ¿Usted es partidaria de que de algún modo, o no sé si el Ministerio, para intervenir y que haya algún tipo de contratos y que el sector no pegue estos vaivenes? Bueno, contratos debe haber porque la ley de la cadena, de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, aplica para todos, y esa ley es muy importante desde ya, porque ya lleva un año en vigor. Todo el mundo tiene que vender con contrato, y el contrato tiene que tener un precio y tiene que tener un plazo de cobro, y además no puede haber prácticas comerciales abusivas, y para eso está la agencia del Ministerio, la Agencia de Información y Control, controlando, ¿no?, la aplicación de la ley. Pero eso ha sido una de las tareas legislativas más importantes de este gobierno en el sector agroalimentario, pero hemos hecho mucho también impulsando la integración y la organización de los sectores. Para mí es fundamental. Creo que cuando un sector está organizado, él tiene su propia fuerza. Esto no depende de las administraciones para que nosotros se la demos, y llevamos mucho tiempo impulsando las organizaciones. Me da igual, como hablábamos antes, del sector lácteo, como del vino, que recientemente hemos constituido la Organización Interprofesional del Vino, que en el sector de la patata. La interprofesional, que es la integración de todo el sector, es algo que tiene que nacer a demanda del sector. Es algo privado, por así decirlo, que nosotros apoyamos, que nosotros fomentamos, pero que tiene que ser el sector. Yo debo decir que al inicio de la legislatura lo intentamos, tanteamos la interprofesional a nivel nacional y no obtuvimos una respuesta muy importante. Castilla y León es la comunidad autónoma más importante en producción de patata, y yo creo que aunque nosotros movamos al sector, muchas veces hay interprofesionales regionales. Si el sector a nivel nacional no quiere, yo sí que animaría que a nivel autonómico, si tienen esa conciencia, no dejen de integrarse, porque desde el absoluto convencimiento que la organización, la integración del sector es el mejor camino para defender intereses comunes y con eso pues la rentabilidad de las explotaciones. Es que qué difícil es unir a los agricultores, ¿eh? La semana pasada han tenido un congreso nacional de cooperativas, unas cooperativas que pueden ser, son el problema ahora mismo en muchos sectores, y también la solución para poder luchar contra las multinacionales y que los productos verdaderamente se pague lo que se merece. ¿Va a ser posible meter en vereda a muchos gerentes que a lo mejor no están tan interesados en que se fusionen las cooperativas? Bueno, yo hay dos cosas quiero decir. Una, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias llamó a la generosidad, ¿no?, a la generosidad pues eso, de los gerentes, de los presidentes, para avanzar por el camino de la integración. Pero yo también quiero decir lo que dije en la clausura, ¿no?, cuando yo intervine en la clausura, y es que yo aprecio un cambio de mentalidad muy importante en estos últimos años. Hemos trabajado de la mano de las cooperativas desde el principio, porque otra de las grandes leyes de esta legislatura es la Ley de Integración Cooperativa, ¿no? Estamos estimulando la integración supraautonómica de las cooperativas. Siempre que haya intereses estratégicos de dos cooperativas pertenezcan a la comunidad autónoma que pertenezca, lo más importante es que defiendan sus intereses estratégicos, que les permita crecer, profesionalizarse, mejorar sus costes, reduciendo los costes fijos, porque la dimensión te lo permite, y esto pues te permitirá hacer actuaciones de innovación, de internacionalización, y eso al final irá en beneficio de los socios de las cooperativas. Y yo de verdad creo que ha habido un cambio en líneas generales y se respiraba en el Congreso de Cooperativas de la mentalidad. Son más conscientes de que ellos tienen que tomar las riendas de su propio destino, que este gobierno les ha puesto muchas herramientas en su mano, y unos tardarán más, otros menos, pero yo estoy segura que van a hacer uso de ellos y van a hacer importantes mejoras en su competitividad, y vamos a ver un desarrollo de nuestro sector muy importante. Vamos a cambiar de tercio, ahora que tenemos a los animales detrás. Usted también es ministra de Medio Ambiente. Acaban de aprobar en el Consejo de Ministros también, hace muy poco, la Ley de Montes. ¿Cree que Castilla y León va a salir beneficiada económicamente en la gestión con esta nueva ley de todos los bosques? Sin ninguna duda, porque esta ley persigue varios fines. Persigue proteger la biodiversidad, pero persigue también que el medio rural pueda aprovechar los recursos que tiene en su entorno. Y lo que esta ley facilita es la gestión de los montes.
Un monte gestionado es un monte cuidado, es un monte, además estás cuidando el medio ambiente porque estás evitando que se produzcan incendios, muchas veces lamentablemente provocados, otros por negligencias, por descuidos, porque estos montes están abandonados. Y la ley lo que facilita es esa gestión. Y Castilla y León tiene mucho monte y mucho recurso natural y mucha fuente de riqueza para la gente del medio rural que vive al lado, pegado a ese monte. Y lo que, como digo, precisamente se facilita es eso, a través de fórmulas de gestión, de las sociedades forestales, a través de bueno, pues facilitar esta agrupación para que los montes ganen dimensión. Ese es uno de los fines últimos de esta ley. Los que no quedaron muy satisfechos parece que son los grupos ecologistas, que parecía que el cambio de alguno de los puntos en el que, sobre todo donde ha habido incendios, pero también quedó claro que tampoco se podía edificar en esos terrenos quemados. Los ecologistas, y yo estuve reunida con ellos, y verdaderamente ellos decían, claro, ellos conocían una versión anterior de la ley, no la actual. Y a los ecologistas, una de las cosas que les preocupaba era algo que no es nada más que añadir una excepción a lo que ya existe. La ley actual, que es del año 2006 o 2007, contempla las posibilidades de cambio de uso, es decir, cambio de uso es permitir cualquier otra función que el uso forestal en terrenos que han sido incendiados, siempre que esos terrenos estuvieran en una tramitación administrativa. Esta ley, a esas excepciones que ya, como digo, hoy ya existen, no es algo que nosotros hayamos introducido, estaban en la ley, añadimos una nueva excepción para este cambio de uso en la superficie forestal, y es que, aunque no se haya iniciado este expediente, siempre y cuando concurran interés general de primer orden y se apruebe y se reconozca este interés general de primer orden por una ley autonómica, es decir, no se hace automáticamente, como está diciendo mucha gente. Una ley requiere una tramitación muy importante, requiere haber estado sometida a consulta pública, todo el mundo participa en la elaboración de una ley. Entonces, debe mediar una ley, debe mediar un interés general de primer orden, debe mediar además que ese terreno forestal no cumpla ninguna labor de utilidad pública, porque si no, no se les aplicaría la excepción, y además hay que reponer el daño causado. O sea, quiere decir que la puerta se abre muy poquito, pero es necesario abrir esa puerta ahondando todas estas garantías, porque muchas veces es necesario desdoblar una autovía, es necesario un trazado del AVE. Si ese terreno por donde tiene que pasar la autovía, fortuita o intencionadamente, ha sido incendiado, sencillamente paralizamos una autovía, paralizamos podemos llegar a paralizar, ya lo digo, un tren de alta velocidad. Esos son actuaciones de interés general de primer orden, no una edificación. En absoluto lo es, nunca será, entiendo yo, reconocido por una comunidad autónoma, con lo cual todo lo que se está diciendo pues es crear falsas alarmas intencionadamente o no intencionadamente, pero alarmas que no se corresponden en absoluto con lo que la ley autoriza hacer. Una de lobos. Usted ha manifestado, es partidaria de gestionar sobre todo el lobo al sur del Duero, de cazarlo si fuese necesario. Lo han llevado allá a la Unión Europea, allí son más reacios, ya tenemos una respuesta, sabiendo que las manadas de lobos van creciendo y cada vez son más. Sí, yo se lo he manifestado al comisario, pero todavía no formalmente, porque necesitamos previamente completar el Censo Nacional del Lobo. Lo que sí que sabemos ya, porque además Castilla y León ya ha hecho su censo, es que el lobo se está expandiendo y está creciendo. O sea, las poblaciones de lobo están aumentando. El lobo siempre será una especie protegida, siempre lo va a ser. Lo es al norte del Duero y lo es al sur del Duero, pero con distinto régimen de protección. Entonces, lo que nosotros, a la vista de lo que ha crecido y lo que se está expandiendo el lobo al sur del Duero, tanto que ha llegado a Guadarrama, está ya en la Comunidad de Madrid. En Madrid cualquier día entra a la Puerta del Sol. El lobo está también a las puertas de París. Yo iré a la Unión Europea de la mano del ministro francés, porque tienen el mismo problema que nosotros. Cuando, bueno, pues nosotros lo que decimos es que, siendo siempre una especie protegida, hay que dar el mismo nivel de protección al norte y al sur, porque se ha demostrado que con ese nivel de protección en el norte del Duero está expandiéndose el lobo. Yo creo que hay que decir algo muy importante: el lobo es el único animal que no tiene ningún predador. Nadie mata a los lobos pueden sacrificar a otros animales,
no hay ningún predador, y como no lo hay, pues para mantener este equilibrio entre pues, los intereses de los ganaderos también, aparte de hacer actuaciones de manejo del ganado, pues hay que buscar este equilibrio de preservación del lobo, de que siga creciendo, pero también sabiendo que hay que facilitar la actividad de los ganaderos y no causar más daños de los que, bueno, pues de los debidamente necesarios. Siempre se quejan los ganaderos de que nunca se les compensa con las pérdidas que tienen. Bueno, a mí me consta que la Junta de Castilla y León sí compensa, pero vamos, no es... preguntaremos a la consejera. Pero sí, sí. Ministra, hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias por aceptar este reto. Espero que haya estado cómoda, que no haya tenido miedo. Bueno, sé que es buena deportista, que esquía en San Isidro, que hace carreras de fondo, o sea que está preparada. Estamos preparadas, pero las limusines son pacíficas, no nos han hecho ni caso a lo largo de toda la entrevista. Lleva 10 meses, casi está a punto de cumplir un año. Un medio balance, pensaba que iba a ser tan duro, porque yo la agenda la he sufrido para tener esta entrevista y sé que es muy complicada, usted es muy trabajadora, no sé cómo se las arregla. Es que nunca se llega a todo, porque mi deseo es atender a todo lo que se me pide. Me encantaría salir más del despacho, visitar a más gente, a más cooperativas. Pues estuve en Picos de Europa y me encantó pues visitar más parques nacionales, también en mi condición de ministra de Medio Ambiente. Yo hago lo posible por llegar a todo lo que puedo, al mismo tiempo que no se descuida en absoluto la labor de gestión, porque es fundamental también seguir lanzando iniciativas y seguir, bueno, pues transformando el país. Yo creo que España ha subido una transformación muy necesaria y muy importante en estos 3 años. Hemos dado la vuelta al país y tenemos que seguir trabajando, y eso pues requiere sacarle muchas horas al día, pero sabiendo también que esto es una carrera de fondo, bueno, pues llegar hasta el último momento tratando de ofrecer a los españoles nuestro trabajo y el cambio que el país necesita para lo que es nuestro compromiso fundamental con la sociedad española, ¿no? Devolver España al crecimiento, a la generación de empleo, devolver la tranquilidad y un poquito la esperanza a los ciudadanos de que hemos emprendido el camino que España necesitaba y que día a día nos va a ir a todos un poquito mejor, sabiendo que hay muchas cosas por hacer y mucha gente todavía en unas dificultades de las cuales pues tienen que salir lo antes posible. Pues muchísimas gracias. Quedan algunas preguntas en el tintero, no da tiempo a recorrer todo. Hablaba de Picos de Europa, de compatibilizar lo que es la conservación con la gente que vive ahí en Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre. Otros muchos temas, pero bueno, la emplazamos para próximas entrevistas que seguro tendremos tiempo para ello. Muchísimas gracias. Que sí, y estaré encantada. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la entrevista. Descansen.